Finales de julio de 2015, Gorojovets, región de Vladimir, Rusia. En la casa de campo de Zinaida Belova hay mucha frambuesa madura, y ella junto con su hijo Oleg decidieron recogerla hoy. Las bayas aromáticas caen solas en la palma de la mano. Zinaida quiere recoger la mayor cantidad posible para sus nietos. Su hijo tiene 6 hijos, y su esposa, que está embarazada del séptimo, difícilmente rechazará unas bayas deliciosas y jugosas. Oleg recoge frambuesas junto a su madre, en silencio. Sus movimientos son precisos, casi mecánicos. Una y otra vez, sus manos vierten las bayas en un balde de plástico. Solo que los hombros tiemblan un poco cuando Zinaida habla de los niños. Porque ya no están. Porque en el departamento en Nizhny Novgorod, a Oleg no lo esperan en casa con frambuesas su esposa y 6 niños, sino un silencio que huele a muerte y 7 cuerpos ensangrentados acostados en la cama. Zinaida sigue adelante, abriéndose paso entre los arbustos en busca de bayas maduras, mientras Belov observa a su madre alejarse. Si ella se entera de lo que hice, no sobrevivirá a eso, piensa él desesperadamente. Pero Zinaida no lo sabrá. Oleg Belov nació en 1963 en la ciudad de Gorojovets, en la región de Vladimir, Rusia, en una familia acomodada y amorosa de Zinaida y Piotr Belov. El niño creció siendo inteligente y capaz. Según sus propias palabras, las matemáticas y la física se le daban fácilmente, casi sin esfuerzo. La materia favorita de Belov era la geometría descriptiva. Él aceptaba con gusto tareas extra difíciles, se rompía la cabeza con problemas complicados. Su madre, Zinaida, era profesora de matemáticas en la universidad y quería que su hijo dedicara su futuro a esta ciencia. El padre también apoyaba con entusiasmo la afición de su hijo. Y el propio Oleg también se imaginaba fácilmente como un científico famoso, un inventor cuyo nombre sería pronunciado con respeto. Se hará famoso en toda la URSS y no solo eso, todo el mundo lo conocerá. Su imaginación lo llevaba muy lejos en el futuro, no solo en la realidad. Cuando aún era estudiante, Oleg Belov tuvo un sueño. No fue una pesadilla, al contrario, fue un sueño fantástico y vívido, como una verdadera película. El diseño detallado de un platillo volador, tan preciso que lo recordó como si fuera un plano. A partir de ese momento la idea dejó de ser una fantasía y se convirtió en una meta. Tengo que esforzarme más en física, se repetía Belov. Tengo que ser el mejor en matemáticas. Y entonces algún día podrá construir ese platillo y volar en él a otro planeta. Y él sabía que lo construiría, estaba 100% seguro. Belov planeaba cuidadosamente su futuro y no solo para unos años, sino, según sus propias palabras, para 300 años completos. Los primeros 100 años, Belov planeaba estudiar, buscar maneras de construir una sociedad ideal. Los siguientes 100 construirla. Y otros 100 vivir en paz, con su familia, en un mundo donde nadie pelea y todos se quieren. Después de la escuela, Belov ingresó a uno de los institutos de Moscú. Él contaba que durante sus estudios participaba en reuniones científicas, ayudaba a los estudiantes de posgrado a escribir sus tesis, y materias como resistencia de materiales y mecánica teórica se le daban tan fácil que hasta se aburría. Luego lo reclutaron al ejército y durante 1 año y medio sirvió en Leningrado como operador de comunicaciones. Belov no quería regresar a su instituto de origen, era demasiado aburrido y poco interesante. Sus talentos exigían más, así que sin mucho esfuerzo ingresó al Instituto de Ingeniería Física de Moscú, donde estudió de manera brillante. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen esta información. La única prueba son las palabras de Belov en el tribunal. Pero la carrera científica de Belov no prosperó. La razón fue su salud mental. Belov era un joven bastante tranquilo, pero al mismo tiempo le gustaba compartir con quien quisiera los detalles de su plan para los próximos 300 años. Hablaba sobre la construcción de una nave espacial, sobre cómo viajaría a otro planeta. Muchos habían escuchado sobre esto, algunos se tocaban la sien en señal de que estaba loco, otros simplemente lo ignoraban y seguían su camino. Belov no era agresivo, pero en esos momentos se volvía emocional, insistente, incapaz de entender o aceptar críticas. Después de un episodio especialmente vívido de fantasía, lo enviaron a una evaluación en el hospital psiquiátrico. El diagnóstico no fue alentador: esquizofrenia.
En la adolescencia y juventud, la esquizofrenia a menudo debuta de forma aguda y se desarrolla rápidamente. Belov tuvo suerte. Su enfermedad progresó durante más de 30 años. La salud mental empeoraba gradualmente. Pero no tuvieron suerte aquellos que estaban cerca cuando él perdió el control por completo. Los detalles de su primer brote psicótico son desconocidos, pero se sabe que desde entonces estuvo bajo supervisión psiquiátrica y debía permanecer allí de por vida. La etiqueta de loco se le quedó pegada de manera firme y para siempre. Los médicos debían llamarlo periódicamente para revisar su estado, y a los familiares les aconsejaban observarlo atentamente y, si notaban algún cambio en su comportamiento, debían informarlo obligatoriamente. Tuvo que olvidar por ahora su sueño de crear un aparato volador, pero aún así no se desesperó. Cada vez más se ocupaba de asuntos terrenales, comunes. Belov estudiaba para ser apicultor, buscaba huertos abandonados, vivía con su mamá, sin su papá, no se sabe por qué su papá no estaba, ayudaba a su mamá en el huerto, en la casa de campo. No tenía nada serio con mujeres y tampoco tenía mucho éxito con el sexo opuesto, incluso por su enfermedad. La caída de la URSS fue difícil para Belov, pero encontró consuelo rápidamente. De repente se volvió religioso y se acercó a Dios. En 1992 se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas creen en la pronta segunda venida de Jesucristo. La fe le daba un marco de referencia, reglas claras, límites y mandamientos. Casi perfecto para una persona que toda su vida intentó construir su propia visión del mundo. Belov realmente creía. Muchas veces en el juicio dirá que a menudo recurría a Dios por consejo y pedía ayuda, a veces en asuntos simples, pero a veces en cosas terribles. Pero para eso aún faltaba mucho. Antes de eso, Belov fue un miembro ejemplar de la comunidad. Estudiaba la Biblia, rezaba fervientemente y asistía a la iglesia. Parecía que había encontrado en la fe tranquilidad y apoyo, justo lo que buscaba. En los recuerdos de los miembros de la comunidad aparecerá como una persona extraña, no agresivo, no conflictivo, simplemente extraño. Y esa rareza hacía que la gente lo evitara. No es de este mundo, decían de él. Uno de los servidores de la iglesia, Alexander Simin, recordaba más tarde, no lo excluyeron de la comunidad por sus rarezas en el comportamiento. En algún momento, Belov empezó a fumar, lo cual era desaprobado por la comunidad, pero aún así no fue motivo para su exclusión. Pero a principios de los años 2000, Belov conoció y empezó a salir con su futura esposa, Yulia. El encuentro fue sencillo, casi casual. Belov disfrutaba viajar en trenes suburbanos y recorrer diferentes lugares. Yo, por cierto, en ese sentido también soy una especie de Belov. Escriban en los comentarios si también les gusta viajar y den like si alguna vez han viajado en tren suburbano. Julia resultó ser una compañera de viaje. Ella venía de Kovrov, donde vivía con su mamá. Empezaron a platicar y luego se volvieron a ver. De alguna manera, Belov encantó a Julia casi de inmediato. Casi enseguida empezaron a hacer planes serios. Belov ya no era un joven. Cuando se casó con Julia tenía 44 años. Ella fue la primera mujer con la que él quiso compartir su vida, su primer amor serio. Y también quería tener hijos mientras aún era relativamente joven, criarlos y ver cómo crecían. Muchos hijos, no uno, ni dos, ni siquiera tres, Belov quería 20. Julia se rió en ese momento, pero él insistía. En el libro de los récords Guinness hay una mujer que tiene 64 hijos. ¿En qué somos peores? Vamos a establecer nuestro propio récord. Sin embargo, no tenían prisa. Durante 1 año y medio se estuvieron observando y adaptando el uno al otro. Belov iba a ver a Julia a Kovrov, se quedaba a dormir e incluso vivía allí varios días. Para la gente secular esto no tiene nada de especial. Son adultos y la vida íntima antes del matrimonio ya no sorprende a nadie desde hace mucho tiempo. Pero según los estándares de la Iglesia, esto es una falta grave, una violación del séptimo mandamiento sobre el adulterio. A Belova lo expulsaron de la comunidad y como si finalmente se hubiera decidido, le propuso matrimonio a Julia, ofreciéndole su mano, su corazón y en general todo su ser. Poco después se casaron. Belov estaba increíblemente feliz. Por fin podía dedicarse a su sueño de tener una gran familia. Se imaginaba a una banda de niños corriendo a su alrededor.
Aunque todavía no sea en otro planeta, en este también se puede vivir bastante bien. Quiero que primero me tengas 8 hijas, declaró Belov. Los niños después. Según él, su esposa estaba dispuesta a tener 20 o incluso 40 hijos, pero en realidad es poco probable que la mujer estuviera tan entusiasmada. Julia tiene un soplo en el corazón, los embarazos le resultaban difíciles y el parto aún más. Cada hijo no solo es una alegría, sino también un riesgo casi al límite. Belov estaba preocupado, animaba a su esposa, pero seguía hablando de tener hijos. Apenas se recuperaba del parto, la mujer volvía a quedar embarazada. Belov seguía creyendo sinceramente en Dios y Julia también era igual de devota. Por eso ni siquiera pensaban en la anticoncepción. Es un pecado, no se puede. Si Dios manda hijos, hay que tenerlos. ¿Y qué piensa usted sobre eso de que si Dios da un conejito, también dará el pastito? ¿Y no sería mejor que primero Dios diera el pastito y luego el conejito? Escriban en los comentarios. En su matrimonio con Julia, Oleg Belov tuvo 6 hijos. Aliona, nacida en 2008, tenía 7 años y 4 meses al momento de su fallecimiento. Fyodor, nacido en 2009, tenía 6 años y 2 meses al momento de su fallecimiento. Sofía, nacida en 2010, falleció a los 4 años y 7 meses. Nikifor, nacido en 2012, tenía 3 años y medio al momento de su muerte. Iván, nacido en 2013, vivió 2 años y 1 mes. Daria nació en 2014. Ella falleció al año y 2 meses de edad. Belov recordaba, los doctores se sorprendían de cómo esta mujer con un problema cardíaco podía dar a luz a niños tan sanos y fuertes. En ese entonces, él sonreía con orgullo. Eso era una prueba de que su plan y el plan divino funcionaban. Él no construyó un platillo volador, pero sí construyó una gran familia. En 2009, Oleg Belov y su familia se mudaron definitivamente a Nizhny Novgorod. Esto ya no es una etapa de búsqueda, ni una parada temporal, sino el punto donde su vida debía tomar forma a largo plazo. A partir de ese momento, su vida quedó casi por completo confinada al departamento. Al principio vivían en un departamento de una habitación en el 6º piso de un edificio de varios pisos en Pechori. Luego, gracias a un programa de ayuda para familias numerosas, recibieron un departamento de 3 habitaciones en el 3er piso del mismo edificio. Belov gobernaba la familia de manera absoluta. Los hijos debían obedecerle sin cuestionar y su palabra era ley para su esposa. Ni él ni Julia trabajaban en ningún lado. Ella vivía de las prestaciones por embarazo y por el cuidado de los hijos, y él de una pensión por discapacidad. Juntos pasaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana rodeados de niños, que cada año eran más. El estrés era tremendo. Incluso las personas sanas no siempre pueden con eso, y aquí. Además, Belov dejó de ir al médico después de mudarse a Nizhny Novgorod. La investigación determinará que él no le informó intencionalmente a su médico tratante que se mudaría a otra ciudad. Y durante los 6 años que pasaron desde ese momento hasta la tragedia, a nadie le importó que un paciente con diagnóstico de esquizofrenia de grado medio simplemente desapareciera del radar de los médicos. Tal vez notaron su ausencia, pero no intentaron buscarlo. Oleg Belov se quedó sin el tratamiento adecuado, y eso provocó un rápido avance de la enfermedad. Las primeras señales, aún invisibles precursores de la futura crueldad, ya aparecieron en ese momento. El propio Belov lo contaba así. Cuando nos dieron el primer departamento, un estudio en Pechori, Julia decidió que yo había dado un soborno. Y entonces dijo que se divorciaría y se llevaría a los niños. Yo estaba en contra porque no se puede llevarse lo más sagrado. Entonces tomé un hacha y hice ademán de golpearla, y ella de inmediato, Diosito, perdóname, estaba bromeando. Sus hermanos y su padre querían matarme por eso, pero ella los convenció, les explicó que lo nuestro era amor. Después de eso, ella se fue a visitar a su mamá en Kobrov. Yo fui a verla allá y fue como si tuviéramos una nueva luna de miel. Paseábamos, ella estaba muy feliz. Queríamos gemelos, trillizos. Entonces solo alcé el hacha. Pero pronto ningún perdón. Estaba bromeando, ayudará a Julia. Por cierto, dejaré materiales adicionales en Telegram. Cosas aterradoras, suscríbanse y aprendan. Después de mudarse a un nuevo departamento, ahora de 3 habitaciones, hicieron una remodelación. El tema del dinero para esto es otra cuestión.
Según el hermano de Yulia, Alexander Zaitsev, todo el dinero de la familia pasaba por Oleg. Yulia prácticamente no tenía acceso al dinero, él solo le daba lo mínimo para las necesidades básicas. Cómo vestía a los niños en esas condiciones sigue siendo un misterio. El hermano suponía que su madre la ayudaba transfiriendo su pensión y salario. Al parecer, con ese dinero hicieron las reparaciones. Alexander les contó a los periodistas que ella había ahorrado lo que le enviaba su madre. No tenían de dónde más sacar dinero. En el edificio de varios pisos, muchos llegaron a conocer a la familia Belov en 6 años. Los vecinos sabían que la mujer se quedaba en casa y daba a luz a un hijo tras otro. Sabían que el esposo tampoco trabajaba. Yulia salía a pasear con el cochecito. A veces, ella y Belov sacaban a los niños al patio juntos, pero si él siempre era cortés y sonriente, «Здравствуйте, до свидания», Yulia se mantenía aparte, no convivía con las otras mamás, ni animaba a sus hijos a jugar con los demás. Tienen sus propios hermanos, con ellos es con quienes deben jugar. En el jardín de niños número 469, al que iban los Belov, también los veían como un caso aparte, pero por otra razón. Cuando llevó a los niños al jardín por primera vez, Yulia advirtió: «Los niños no comen carne, pescado ni huevos por motivos religiosos. La comida para ellos debe prepararse por separado, no se puede alterar su dieta». Un día ocurrió un error. Uno de los niños accidentalmente comió la comida equivocada y se lo contó a su madre. Al día siguiente, Yulia armó un gran escándalo a las cuidadoras y a la directora. Gritaba que iban a arruinar a los niños y amenazaba con presentar una queja. En 2010, apenas un año después de que los Belov recibieran su primer departamento, la ilusión de una vida familiar feliz, con las risas de los niños y la alegría de los adultos, comenzó a desmoronarse de verdad. Después de amenazar con un hacha, seguido de disculpas y tratando de convertirlo en una broma, Belov pasó a las golpizas de verdad. Los motivos para esto se volvían cada vez más absurdos e insignificantes. Parecía que al padre de familia le molestaba absolutamente todo en su esposa e hijos. Detrás de la puerta cerrada del departamento, constantemente se escuchaba el llanto de los niños, al principio lleno de miedo y después de dolor. Hubo una vez, mi hija y yo entramos al edificio. Ella sale corriendo del departamento gritando y él, en bata, la agarra de la cabeza, de los cabellos y la mete de nuevo a la casa. Oleg Belov golpeaba sistemáticamente tanto a Yulia como a los niños. El miedo, los gritos y los escándalos se volvieron parte de la vida cotidiana para los Belov. Aún así, a Belov no lo detenía el hecho de que su esposa estuviera embarazada otra vez. Golpeaba en la cabeza, en los brazos, en la espalda. Y justo después del escándalo, desesperadamente pedía perdón, juraba que eso no volvería a pasar. Incluso podía llorar. Una vez, en medio de una pelea, Belov le dio a Yulia un golpe en la cabeza con el lado opuesto de un hacha. Empezó a salir sangre, los niños gritaron de miedo. La mujer tuvo que recibir puntos de sutura. Ella pasó algún tiempo en el hospital. Cuando la madre de Yulia, Valentina Zaitseva, se enteró de lo sucedido, se horrorizó. En 2010 le abrió la cabeza con la parte roma de un hacha. Ella terminó en el hospital. En ese momento presenté una denuncia ante la policía y entregué toda la información. No lo aislaron, aunque tiene una discapacidad del segundo grupo por esquizofrenia. Ya no vas a volver ahí, Yulia. Lleva a los niños y ven a casa. Así intentó hacer entrar en razón a su hija. De alguna manera saldremos adelante, solo no regreses con él. Pero Belov volvió a venir, volvió a arrodillarse y volvió a organizarle a su esposa una segunda luna de miel. Yulia lo perdonó. El periodo de felicidad plena duró unas semanas y luego vino una nueva pelea, nuevos moretones. Desesperada, Valentina acudió a las autoridades de protección infantil. «Ayúdenme, mis nietos y mi hija están en peligro». La mujer insistía: «A Belov deben quitarle la patria potestad. A esa persona no se le pueden confiar niños». La administración de la ciudad prometió investigar la situación. Como explicará más tarde Ekaterina Kutovaya, subdirectora de la administración del distrito de Nizhny Novgorod para asuntos sociales, durante la investigación no se encontraron pruebas concluyentes de maltrato. La formulación suena seca, casi impersonal, pero detrás de ella está la lógica típica de estos casos. Mientras la situación no llegue a ser crítica, nadie le prestará atención. Para ser justos, el caso llegó a los tribunales gracias a Valentina, pero inesperadamente fue la propia Yulia Belova quien salió en su defensa.
Él es un buen padre, es atento. Pido que no le quiten sus derechos parentales, declaró ella. Y el tribunal accedió a la petición de la madre. A Belov le quitaron los derechos parentales. ¿Por qué Yulia decidió mantener unida a la familia cuando vivir ahí se volvía sencillamente peligroso? ¿Por qué decidió seguir poniéndose ella misma y poniendo a sus hijos en riesgo? Sigue siendo un misterio. Miedo, dependencia, no querer seguir divorciada. Presión, una paciencia simplemente ilimitada que observamos constantemente y por todos lados. Por lo general, hay varias razones aquí, y todas se entrelazan entre sí. Desde 2010, la familia de Belov estaba registrada como de bajos recursos y en situación desfavorable, y desde 2013 fue supervisada por la Comisión de Asuntos Sociales. Surgieron problemas en las relaciones con los hijos, en las relaciones con los hijos, relaciones con los hijos, relaciones con los hijos. Según la administración, iban a visitar a la familia problemática regularmente, pero no siempre lograban entrar. Los Belov abrían la puerta de muy mala gana, a veces fingían que no estaban en casa. Los trabajadores sociales no insistían, marcaban la casilla y se iban tranquilamente hasta la próxima visita. Más tarde, los representantes de la administración lo explicarán de manera sencilla. Los niños iban al jardín de niños, estaban vestidos y se veían limpios, entonces no estaba tan mal. Si hay peleas en la familia, no llevan a los niños al jardín de niños. Pero los vecinos tienen otra versión. Ellos escucharon gritos, vieron a la mujer salir corriendo del departamento con sangre en la cara. Ellos escuchaban voces de niños, pedidos de ayuda, frases que harían temblar a cualquier persona normal. Papá, no pegues. Y cada vez la historia se repetía. En cuanto alguno de los vecinos amenazaba con llamar a la policía, Belov salía del departamento tranquilo, casi cortés, prometía que ya no habría más ruido y pedía que no llamaran a la policía. Y las vecinas, porque casi siempre eran mujeres las que intentaban intervenir, se echaban para atrás, y nadie llamaba a la policía. El miedo resultaba ser más fuerte. Por la mañana, Yulia fue a tocarle la puerta, toda golpeada, pidiendo ayuda. La niña, la hija mayor: nuestro papá nos pega, ayúdenos. Después de Yulia salió Malek y dijo que ya no tendríamos más contacto. Todo tranquilo, en paz. No llamaron a la policía. Le tenían miedo a Belov, no solo por su comportamiento, sino también por su diagnóstico. Es una persona con problemas mentales. ¿Quién sabe qué tiene en la cabeza?, decían las mujeres entre ellas. Al día siguiente, ellos se reconcilian y a ti te hacen su enemigo para toda la vida. ¿Entiendes? Según la ley, no se puede tocar a los discapacitados con ese diagnóstico. Cuando fui a la policía por primera vez, en ese entonces todavía era la policía, entonces llamada milicia, el oficial me susurró: llévate a tu hija, llévatela, recordaba después la madre de Yulia. Los familiares de Yulia afirmaban que Oleg sabía usar muy bien su enfermedad, que no solo vivía con el diagnóstico, sino que se escondía detrás de él. Incluso cuando él y Yulia apenas empezaban a vivir juntos, él decía abiertamente que podía quitarle la vida a alguien y evitar un castigo serio, porque lo máximo que le darían como enfermo mental sería un tratamiento obligatorio. Nosotros de inmediato entendimos cómo era él, pero Yulia estaba encantada. La intentamos disuadir de ese matrimonio, pero ella no quería escuchar, solo pedía que no nos metiéramos en su vida. Toda la familia luchó durante un año entero contra esa obsesión suya. Acudimos tanto a psiquiatras como a psicólogos, decíamos que él ejercía alguna influencia sobre ella, pero en ese entonces todos nos ignoraron, recordaba Alexander, el hermano de Yulia. Y después ya era demasiado tarde. Él le contó al juez que un año después de casarse, Belov le prohibió a Yulia comunicarse con sus familiares. Alexander sabía que, una vez, después de otra golpiza, su hermana huyó de su esposo y fue a casa de sus padres, pero al mes él se la llevó de regreso. Como se puede ver, se refería al episodio del golpe con el hacha. Ella no volvió a intentar escapar. De las declaraciones de Belov en el juicio, Yulia decía que una comisión vino a nuestra casa para hacer una inspección y estuvieron 1 hora tratando de convencerla de que se divorciara de mí. Muy seguido venían a nuestra casa, siempre buscaban un pretexto para quitarme a los niños. En ese entonces nació nuestro 4.º hijo y hubo un juicio para quitarme mis derechos parentales. En ese momento invité a testigos y periodistas al juicio y no nos quitaron a los niños. Después, ya en 2014, no le entregaron a los niños en el kinder. La hija al parecer dijo que la golpeaban en casa, pero eso no es verdad, ella no pudo haber dicho eso. Queríamos intentar un divorcio ficticio para poder vivir en un departamento y rentar el otro.
Julia me contó que en los últimos meses de junio y julio casi todos los días la obligaban a solicitar el divorcio, pero ella no quería hacerlo de ninguna manera. Entonces le pidieron que escribiera una denuncia contra mí para quitarme los derechos parentales. Según las palabras de Belov, resultaba que en esta historia él no era un imbécil que golpeaba a su esposa e hijos, sino casi una víctima inocente, un padre y esposo ejemplar al que unos burócratas malintencionados intentaban quitarle lo más sagrado. En las fotos de aquella época, los Belov parecían crear con éxito la ilusión de una familia feliz. Bueno, de hecho, como ahora, te metes a cualquier cuenta de Instagram y todos son puras ilusiones de una familia feliz y luego ves que ya se divorciaron. Y así también con los Belov en ese entonces. Padres sonrientes, hijos bien arreglados. El papá a menudo carga a alguno de los más pequeños en brazos. Pero si te fijas bien, te das cuenta de que los únicos que realmente interpretan bien sus papeles aquí son los adultos. Los niños se ven serios, tensos. En una de las fotos es especialmente notable la expresión en el rostro de una de las niñas, una mirada dirigida hacia el padre en la que no se ve apego, sino cautela, o incluso miedo. Además de su esposa e hijos, Belov también golpeaba a su madre, Zinaida. Natalia Khmurova, una de las vecinas de la mujer en el mismo piso, contó cómo una vez fue testigo de un caso espeluznante. Era temprano en el día. En la entrada del edificio reinaba ese silencio habitual que ocurre entre semana cuando los residentes se van a trabajar. Natalia estaba en casa, es pensionada, ya hace mucho que no tiene que ir a ningún lado. De repente, la mujer escuchó un grito desgarrador proveniente del pasillo. Ella salió corriendo por la puerta y casi choca con Belov y su madre. El hombre estaba arrastrando a Zinaida al departamento jalándola del cabello y del cuello. Ella se defendía y gritaba. Al parecer, la mujer intentó salir corriendo a la calle durante la pelea, pero su hijo fue más rápido y más fuerte. Natalia se quedó paralizada en el lugar, pero ni Belov ni su madre le prestaron atención. Solo una vez cruzaron miradas con él. Ella se estremeció por esa mirada furiosa, llena de locura. La mujer casi corrió hacia su departamento y cerró la puerta con llave. Más tarde, durante la investigación, se descubrirá que Yulia Belova acudió varias veces a la comisaría número 5 de Nizhny Novgorod para denunciar golpizas y que su esposo la amenazaba a ella y a sus hijos con violencia física. En su última denuncia, ella indicó: él amenazó con quitarnos la vida, descuartizar los cadáveres y luego tirarlos a la basura. Sin embargo, la policía, por supuesto, ignoró estas denuncias. Ni una sola vez alguien de la policía tocó a su puerta ni preguntó qué estaba pasando detrás de ella. Es más, se descubrirá que, según las denuncias de Belova, en 4 ocasiones se emitió una resolución de no iniciar una causa penal. Porque esto no es como vender un anuncio en alguna red social prohibida en internet. Aquí no hay nada serio. A la mujer, que literalmente suplicaba ayuda, simplemente la ignoraban. Aún así, sigue sin quedar muy claro por qué Julia, escuchando amenazas tan terribles y siendo golpeada constantemente, no se iba de su esposo por su cuenta y seguía viviendo con él. Sobre todo porque la mujer veía que la policía no servía de nada y Belov se volvía cada año más agresivo y peligroso. Pero las cosas fueron como fueron. El 15 de junio de 2015, Yulia Belova presentó una demanda ante el tribunal para divorciarse de Belov y privarlo de sus derechos parentales. La audiencia debía celebrarse el 27 de julio finalmente. Parecía haber una salida, pero Yulia no estaba destinada a comparecer a la audiencia. Más tarde, el propio Belov lo admitiría. Ya en junio pensaba en matar a su familia. Al principio en broma, sin tomarlo en serio. Y sí, ya saben, es solo una broma, pero ¿qué tal si acabo con toda mi familia? Apretaba los dedos en el mango de un cuchillo imaginario. Sentía cómo su mano cortaba el aire al dar el golpe. Luego, con miedo, se frenaba. No, son su esposa y sus hijos. Pero la idea no se iba. Estaba ahí, aunque en lo más profundo, en su mente enferma, y esperaba. Se acostumbró a ella, dejó de tenerle miedo. Y luego incluso empezó a pensarlo seriamente. Todo lo decidió, como suele pasar, el azar. Finales de julio de 2015 calor, el silencio pegajoso de los pasillos en el que cualquier sonido se escucha demasiado claro.
En el departamento de los Belov otra vez hay una pelea, no es la primera, y como les parecía a los vecinos en ese momento, tampoco sería la última. Gritos, golpes sordos, voces de niños, súplicas de ayuda, todo eso ya había pasado antes, y por eso esta vez nadie llama a la policía. El miedo y la costumbre forman una alianza peligrosa, impiden evaluar la situación. Incluso el hecho de que Julia esté en los últimos meses de otro embarazo ya no es motivo para intervenir. Los Belov han vivido así durante varios años, discuten, se reconcilian. Más tarde, la investigación determinará. El conflicto comenzó por una nimiedad. El corte de cabello del hijo menor le pareció a Oleg Belov incorrecto, como del oro, y que Julia lo había hecho a propósito. O sea, Julia le estaba cortando el pelo y como que a propósito lo cortó así. Belov de inmediato decidió que Julia le hizo eso a propósito para molestarlo. Él se levantó de la mesa de inmediato, agarró la máquina y ahí la mano se cerró en un puño sola. Un golpe en la cara, otro más. Los niños empezaron a gritar. Julia, ensangrentada, salió corriendo al pasillo, empezó a golpear las puertas de los vecinos y gritó como, según palabras de Belov, nunca antes había gritado. Y en ese momento, en la cabeza de Belov, fue como si algo se rompiera. La enfermedad tomó el control. En su cabeza surgió un solo pensamiento, claro como el cristal. Si ahora Julia o alguno de los vecinos llama a la policía, le quitarán a sus hijos. Tiene que detenerla, a cualquier precio. Belov corrió tras su esposa al pasillo, la agarró de los brazos. Vamos, vamos a casa. En el departamento los niños lloraban. En el baño se quedó en silencio el pequeño Fyodor, a quien Julia estaba bañando justo en ese momento. Belov intentó calmarlos, pero esta vez su esposa estaba decidida. Tomó el teléfono y marcó el número de la comisaría. Bueno, ¿policía? Belov no escuchó lo que pasaría después. Se fue a la habitación. Tomó un cuchillo y regresó. Julia estaba de espaldas a él y eso era bueno. No lo veía, no iba a gritar. Belov apuñaló fuerte y con precisión, hundiendo el cuchillo en la espalda de la mujer hasta el mango. Julia soltó un gemido sordo y cayó hacia adelante, dejando caer el teléfono. Después se descubriría que ella sí logró llamar a la policía, pero Belov colgó la llamada. Su cuerpo empezó a convulsionar en agonía. Belov se quedó paralizado en el lugar con el cuchillo ensangrentado en las manos. Un segundo después, se escuchó la voz asustada de su hija mayor, Aliona. «Papá, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa a mamá?» La niña corrió hacia el cuerpo de su madre, aún sin entender completamente lo que había pasado, pero dándose cuenta de que había ocurrido algo terrible. Belov casi de manera automática la agarró del cabello y la jaló hacia él. El cuchillo volvió a brillar en el aire. Más tarde, la pericia determinará que el cuerpo de Aliona tenía al menos 7 puñaladas. Luego fue el turno de Sonia. Tenía 5 años y por el shock no podía moverse ni resistirse. Después de acabar con las hijas mayores, Belov apuñaló a sus hijos menores, Nikifor e Ilya, que tenía 2 años. Dasha, de 1 año, estaba acostada en su cuna. Belov no dudó, no pensó en nada. Después de poner a la niña en la cama matrimonial, Belov le dio varias puñaladas en el abdomen y el pecho. Después de eso, fue al baño, donde estaba el último sobreviviente, el pequeño Fedya de 6 años. Por 4 heridas profundas en el pecho y el torso, murió en el acto. Más tarde, en el juicio, Belov lo describirá de diferentes maneras, a veces de manera distante y apagada, y otras veces rompiendo en llanto y cubriéndose el rostro con las manos. Según él, después de que murió el último niño, todo para él sucedía como si fuera en automático. Belov llevó los cuerpos de los niños a las camas y los acomodó. Todo lo que sucedió tomó menos de 10 minutos, pero según él, sintió que duró mucho tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, en el juicio, él mencionará el motivo. Le quitó la vida a sus hijos no porque quisiera ocultar las huellas del crimen, sino para que no se los quitaran. Y luego hará referencia a la Biblia. Todos los que han perecido resucitarán, lo que significa que sus hijos volverán a estar con él. Belov entendía que después de un crimen tan terrible no saldría impune. Él entendía que ni siquiera un diagnóstico probablemente lo salvaría. No quería rendirse, al menos no de inmediato. En el juicio dirá, sabía que no lograría esconderse, que le quedaba poca libertad y simplemente quería pasear por última vez.
El silencio en el departamento era ensordecedor. Belov salió a la calle, le zumbaba la cabeza. Su conciencia parecía haberse apagado, el mundo a su alrededor se oscureció y la realidad se volvió borrosa. La siguiente decisión fue ir con su madre. No huir, no rendirse, no pedir ayuda, sino simplemente visitar a mamá, verla, hablar con ella y lidiar de alguna manera con la confusión. Belov sinceramente no sabía qué hacer después. Era la primera vez que no tenía un plan de acción. Ese día, junto con su madre, estaban recogiendo frambuesas. A Belov le temblaban las manos cuando pensaba en los cuerpos que estaban en casa, pero su madre, como si no notara nada, le contaba las noticias y hablaba de lo que iba a preparar para la cena. Ese día, Belov se quedó a pasar la noche en casa de su madre y se fue a dormir temprano, como él mismo explicaba, para no seguir viendo ese horror frente a sus ojos. Y de nuevo tuvo un sueño vívido y realista, solo que esta vez no era sobre platillos voladores, sino sobre las huellas del crimen que debía ocultar. Y en ese sueño se le ocurrió la solución. Debía desmembrar los cuerpos y enterrarlos por partes. Belov entendía que esa era la única salida. Si nadie encontraba los cadáveres, nadie podría probar nada. Desde temprano por la mañana, él se fue a Nizhny Novgorod. Le esperaba un trabajo largo y minucioso. Tomó el hacha de su madre con el pretexto de hacer una reparación. Usó guantes quirúrgicos para no contagiarse, porque los cuerpos ya olían. Selló el marco de la puerta con espuma, compró un aromatizante y colonia para ocultar el olor. Más tarde, admite que golpeaba como fuera, solo para cortar. En total, terminó con 19 bolsas de polietileno llenas de partes de cuerpos. Incluso descuartizó a su hijo de 2 años. Cuando terminó, Belov salió del departamento. Necesitaba tomar aire, el corazón le latía fuerte, le daba vueltas la cabeza. De paso, le dio a la vecina las frambuesas que había recogido. Ni él mismo sabía por qué. O tal vez sí lo sabía. Después de todo, ya no había nadie para comer esas frambuesas. Yo lo vi, iba con unas bolsitas de esas de tela. Pensé que iba a llevarse tomates y pepinos de la casa. Porque su mamá cultivaba todo eso. Le pregunté, ¿tu mamá lo sabe? Él dijo, sí, lo sabe. 27 de julio, lunes. Belov llamó, según otros datos, fue al jardín de niños donde Julia solía llevar a los niños y tranquilamente informó que la familia se había ido al pueblo por verduras y frutas. Esto debía permitirle ganar algo de tiempo. Para no levantar sospechas, fue al punto de reparto de lácteos y recogió los productos para los niños, que ya no estaban vivos. Papá llegó cerca del atardecer, subió a la administración del jardín de niños y les informó que había enviado a sus hijos al pueblo para que tomaran aire fresco y comieran frutas y bayas. Para que no nos preocupáramos, que todo estaba bien. Después de eso fue con la maestra, recogió sus cosas del jardín de niños, las cosas de los niños y todo, y se fue. Él planeaba llevar los cuerpos de los niños al pueblo, a casa de su madre, y enterrarlos en el jardín, junto a los arbustos de frambuesa. La tierra ahí era suave, nadie encontraría nada. Había que actuar rápido, pero Belov seguía demorando, pensando las cosas. Sin recibir noticias de su hija, el teléfono de Belov no dejaba de sonar por las llamadas de la madre de Julia, Valentina. Él se las ingeniaba y mentía, o simplemente no contestaba el teléfono. Sin atreverse a tomar la pala en sus manos, volvió a ir con su madre a Grohovets. Necesitaba calmarse de nuevo y pensar qué hacer a continuación. Aproximadamente una semana después del asesinato, la madre de Julie, al no recibir ninguna respuesta clara y no creer las explicaciones de su yerno, acudió a la policía. La policía forzaron la puerta del departamento de los Belov y encontraron bolsas de plástico con fragmentos de cuerpos. A Valentina le dio un infarto. La mujer fue llevada al hospital. A Belov lo empezaron a buscar metódicamente, sin perder tiempo. Él era el principal y único sospechoso. Era importante no dejar que escapara. Ese mismo día, Belov recibió una llamada de la policía en su teléfono. No se sabe qué les dijo a los policías, pero al terminar la llamada, Belov entendió claramente: esto es el final. Pronto lo atraparán, y entonces... Sus pensamientos se dirigieron a su madre, y entonces ella lo sabrá todo. Y los vecinos también lo sabrán, y empezarán a lanzarle piedras a la anciana por el terrible hombre en que se convirtió su hijo. Ella no lo soportará.
Ella se sentirá mal, tal vez termine en el hospital o incluso muera. El pensamiento de Belov lo asustó y al mismo tiempo lo llenó de determinación. Tomó el cuchillo de nuevo y fue con su madre al huerto. «Dios, dame fuerzas para matar a mi mamá», suplicó él levantando el cuchillo. La anciana no pudo ofrecer ninguna resistencia. Belov la apuñaló varias veces y esperó hasta que Zinaida murió. Él dividió su cuerpo en 14 partes y las enterró ahí mismo, en el huerto. Después regresó a la casa y se lavó las manos. Solo un eslabón en esta cadena de muertes aún no le daba tranquilidad. Valentina, la madre de Yuli, todavía estaba viva. Seguramente fue ella quien le puso a la policía tras él y decidió ir a verla a Kovrov. Valentina también solía ir mucho a la casa de campo en esos días. Ahí fue donde decidió acecharla. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. La policía actuó rápido. Ya al día siguiente encontraron el cuerpo de la madre de Belov enterrado en la tierra, desmembrado y con múltiples heridas de arma blanca. Quedó claro, Belov no piensa detenerse y Valentina Zaitseva bien podría convertirse en la próxima víctima. Belov fue puesto en búsqueda nacional. Tarde en la noche del 4 de agosto, agentes de la policía lo encontraron en una casa en una parcela de campo en Kovrov. Como se suponía, Belov estaba esperando ahí a su suegra, quien tarde o temprano tenía que llegar a la casa de campo. Salí a la carretera y así miré hacia la casita. Digo, Valia no está, pero alguien pasó rápidamente dentro de la casita. Valia no está, pero alguien anda corriendo ahí. Al ser detenido, recibió una bala en el abdomen. Belov después relató los hechos así. Se acostó a dormir en la terraza, tenía el cuchillo cerca, envuelto en un periódico. La luz de la linterna la tomó como una amenaza. Pensó que eran ladrones entrando en la oscuridad a una casa aparentemente vacía. Sí, él gritó que apuñalaría, pero todo se limitó a eso. No escuchó la orden de levantar las manos y rendirse, y luego simplemente le dispararon. Sin embargo, la versión oficial es diferente. Según esa versión, cuando los agentes de la policía criminal se acercaron a la casa de campo, Belov no solo no estaba dormido, sino que tomó un cuchillo y se les fue encima. Con el cuchillo en la mano, Belov declaró que iba a acuchillar a todos e hizo un movimiento brusco hacia uno de los agentes. ¿Por eso el policía disparó? De cualquier manera, la bala quedó alojada en el abdomen de Belov. Lo llevaron de inmediato al hospital. En el juicio, él dirá después, no guardo rencor. Me arrestaron correctamente. Después de todo, soy un criminal. La bala no alcanzó ningún órgano vital y Belov se recuperó rápidamente. El 6 de agosto de 2015, su arresto se formalizó directamente en la habitación del hospital. La audiencia judicial itinerante se llevó a cabo en el hospital número 35 en la ciudad de Nizhny Novgorod. Primero lo acusaron de quitarle la vida a 2 o más personas, incluyendo a menores, con especial crueldad y con el objetivo de ocultar otro delito. Más tarde, los cargos se ampliaron. Se añadió otro episodio, amenaza de uso de la violencia contra un representante de la autoridad. El 12 de agosto, Belov fue trasladado del hospital al centro de detención preventiva. Se sentía bien, la herida sanaba sin complicaciones. Al mismo tiempo, la policía tuvo las primeras sospechas, los primeros indicios que, si se investigaban, podrían ayudar a entender por qué Belov fue capaz de cometer un crimen tan monstruoso y a sangre fría. Uno de esos indicios sacó a la luz precisamente la historia del diagnóstico y el registro en el dispensario psiquiátrico. Además, se descubrió que incluso en Vladimir, Belov ya había sido procesado penalmente por golpear a una chica, pero en ese entonces evitó el castigo. Y fue precisamente por una enfermedad mental. Es precisamente de ahí de donde provienen las raíces de su confianza en su propia impunidad. Porque él ya había cometido un delito y salió impune, porque está enfermo. Al principio, Oleg Belov, de 52 años, negó su culpa, pero había demasiadas pruebas y no había nadie más que pudiera haberlo hecho. Finalmente, durante el interrogatorio realizado por el jefe del grupo de investigación, Dmitry Yan, él finalmente se quebró, rompió en llanto y confesó haber quitado la vida a todos los miembros de su familia.
En ese momento también contó dónde planeaba enterrarlos y mostró durante la reconstrucción del crimen cómo los mató y desmembró los cuerpos. Más tarde, ya en septiembre, los 6 hijos de Yulia Belova fueron enterrados en el cementerio Troitsko-Nikolskoye en Kovrov. Valentina Zaitseva, la madre de Yulia, todavía estaba en rehabilitación después de haber sufrido un infarto. En octubre de ese mismo año, se dieron a conocer los resultados de la pericia psiquiátrica forense realizada en el Centro Científico de Psiquiatría Social y Forense que lleva el nombre de Serbsky. Los expertos confirmaron que Belov padecía un trastorno mental de esquizofrenia, sin embargo, determinaron que en el momento del crimen era imputable. Como resultado, esto no excluía que Belov comprendiera la naturaleza y el peligro social de sus acciones. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Según la conclusión de los especialistas, él era responsable, pero debía recibir tratamiento obligatorio en el lugar donde cumplía su condena. El proceso judicial comenzó el 16 de diciembre de 2015. En las primeras audiencias, Belov admitió su culpa y pidió perdón a su suegra, Valentina Zaitseva. Él habló de arrepentimiento, de lo imposible que era creer en lo sucedido. Entiendan en qué estado de shock estoy ahora. Mis propias manos me quitaron lo más valioso, a mis hijos, lloraba él. Perdóneme, Valentina Nikolaevna, Yulia siempre quiso que yo la llamara mamá. Y ahora te pido perdóname, mamá, perdóname. Al mismo tiempo, el delincuente pidió al tribunal que hiciera copias de sus documentos, el acta de nacimiento, los pasaportes. Él insistía en que su madre le dejó bienes después de su muerte y tenía la intención de reclamar la herencia. También pidió que le dieran 20 hojas de papel y 4 sobres para comunicarse con el notario y los familiares. Además, Belov solicitó la posibilidad de trabajar en el mercado Forex mientras se encuentra en el centro de detención preventiva. Les voy a demostrar que para diciembre puedo ganar 200 millones de rublos. Si Yulia no me hubiera presionado y no hubiera llevado la situación al absurdo, yo habría podido ganar dinero, declaró con vehemencia. El tribunal rechazó esta solicitud. El 19 de mayo de 2016, en otra audiencia judicial, Oleg Belov se retractó de su confesión y declaró su inocencia. Afirmó que se vio obligado a confesar bajo amenazas y que su abogado no defendió adecuadamente sus intereses, aconsejándole constantemente que no discutiera con nadie y que se arrepintiera. Además, declaró que muchas personas podrían haber deseado la muerte de su esposa e hijos debido a las quejas que Yulia presentó ante varias instancias. Yulia era una mujer activa y no toleraba la injusticia. A la gente no le gustan las personas activas. Belov insistió en que había tenido muchos enemigos desde hace mucho tiempo. El 29 de junio de 2016, el Tribunal Regional de Nizhny Novgorod emitió la sentencia definitiva en este caso. Oleg Belov fue declarado culpable de causar la muerte de 8 personas y de amenazar con el uso de la violencia contra un representante de la autoridad. Fue condenado a cadena perpetua en una colonia penitenciaria de régimen especial. Debido a un trastorno mental, durante el cumplimiento de la condena debe recibir tratamiento obligatorio con un psiquiatra. Pero esa no fue el final de la historia. La investigación del caso de Belov reveló no solo el crimen del propio acusado, sino también fallas en el sistema de aplicación de la ley. Yulia acudió muchas veces a la policía denunciando que su esposo la golpeaba. Pero como siempre no obtuvo ninguna respuesta. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? Al mismo tiempo que el caso penal contra Oleg Belov, el investigador Dmitry Khan inició un caso contra los oficiales de policía del distrito de Nizhny Novgorod. Los sospechosos eran el jefe de la policía distrital, Alexander Bolchak, su adjunto Vyacheslav Nikitin, el jefe de la unidad Víctor Miller y los agentes de distrito Vladimir Filimonov y Dmitry Oblivin. Según la investigación, la policía ignoró sistemáticamente las denuncias de Yulia Belova sobre las acciones violentas de su esposo, las golpizas y las amenazas de muerte. Literalmente un mes antes de la tragedia, Yulia presentó una denuncia en la que indicaba claramente que Belov la amenazó con descuartizar los cuerpos y tirarlos a la basura. Sin embargo, no se tomó ninguna medida respecto a esa denuncia.
El 8 de agosto de 2015, el tribunal aceptó la solicitud de la investigación para arrestar a Víctor Miller, estableciendo que él, como jefe directo del agente Vladimir Filimonov, aprobó la resolución de rechazar las denuncias de Yulia Belova en 4 ocasiones. Los agentes Oblivin y Filimonov fueron puestos bajo arresto domiciliario. De esta manera, la policía tuvo al menos 4 oportunidades para salvar la vida de Yulia y sus hijos. Y cada vez la misma mano escribía en el papel la indiferente palabra denegado. La apertura del caso penal provocó una gran resonancia en la región. De inmediato, 9 agentes de distrito en Nizhny Novgorod presentaron su renuncia, temiendo una reacción en cadena y la responsabilidad por sus errores. En junio de 2018, el tribunal declaró a Dmitry Oblivin y Vladimir Filimonov culpables según la parte 3 del artículo 293 del Código Penal de la Federación Rusa por negligencia en el servicio, lo que resultó en consecuencias especialmente graves, como la muerte de toda la familia Belov. Fueron condenados, respectivamente, a 3 y 4 años de prisión condicional, con la privación del derecho a ocupar cargos en organismos estatales por el mismo periodo. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Escriban sus comentarios, dejen sus reacciones, compartan el video y vean otros videos en el canal. Hay muchísimos.